Hola, el día de hoy hablaremos sobre el metabolismo de las células cancerosas, así que quédate para saber más. Los objetivos para esta presentación son los siguientes. Explicar las principales características y alteraciones del metabolismo de las células cancerosas. Iniciemos diciendo qué es el metabolismo celular. Este comprende una serie de procesos bioquímicos fundamentales que permiten a las células obtener energía y sintetizar los componentes necesarios para su funcionamiento y supervivencia. Entre los principales procesos metabólicos destacan la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que trabajan en conjunto para mantener el equilibrio energético y las funciones biosintéticas de las células. La glucólisis es la vía metabólica en la que una molécula de glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato en el citoplasma. Este proceso genera una ganancia neta de 2 ATP y 2 NAD, y puede ocurrir en ausencia de oxígeno, siendo la principal fuente de energía en condiciones anaeróbicas. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial y es responsable de oxidar el acetil-CoA derivado del piruvato, produciendo NAD, FAD y GTP. Además de su función energética, este ciclo proporciona intermediarios esenciales para la biosíntesis de lípidos, aminoácidos y nucleótidos. La fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna de las mitocondrias y utiliza los electrones transportados por el NAD y el FAD al sistema de transporte de electrones para generar un gradiente de protones. Este gradiente impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa, siendo el oxígeno el aceptor final de los electrones y formando agua como subproducto. Como vimos anteriormente, las células normales utilizan vías metabólicas reguladas para producir ATP y metabolitos esenciales que mantienen la homeostasis y satisfacen sus necesidades energéticas y biosintéticas. Sin embargo, el metabolismo del cáncer es diferente del de las células que no proliferan. Los oncogenes y los genes supresores de tumores alteran estas vías metabólicas para adaptar el uso de nutrientes al crecimiento y la proliferación celular. Las diferencias clave entre células normales y cancerosas son la proliferación y regulación. Las células normales crecen de forma controlada, respondiendo a señales internas y externas, mientras que las células cancerosas proliferan sin control, evadiendo las señales reguladoras. Otra diferencia es la producción de energía. Las células normales generan energía principalmente mediante la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, un proceso eficiente en la producción de ATP, y las células cancerosas favorecen la glucólisis aeróbica, efecto Warburg, produciendo ATP rápidamente a partir de glucosa en el citosol, incluso con suficiente oxígeno. Por último está la adaptación al microambiente. Las células normales mantienen un equilibrio metabólico ajustado a su entorno y las células cancerosas reprograman su metabolismo para sobrevivir en condiciones adversas, como la hipoxia o la escasez de nutrientes. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es el metabolismo del cáncer? El metabolismo del cáncer se caracteriza por una serie de alteraciones metabólicas impulsadas por mutaciones en oncogenes y genes supresores de tumores. Estas modificaciones permiten a las células tumoral satisfacer las demandas energéticas y biosintéticas necesarias para su proliferación y supervivencia. El campo del metabolismo del cáncer se centra en la hipótesis de que las redes metabólicas celulares sustentan aspectos clave de la función de las células cancerosas. Así como las células normales de diferentes tejidos siguen distintas vías metabólicas, las células cancerosas también tienen una enorme diversidad metabólica. La principal característica del metabolismo de las células cancerosas es el efecto Warburg. Hace 100 años Otto Warburg descubrió que los cortes tumorales producían lactato a partir de glucosa incluso en presencia de abundante oxígeno, y NBSP. Warburg demostró que los cortes de tejido tumoral continuaban produciendo lactato incluso cuando el oxígeno era abundante, un fenómeno de glucólisis aeróbica ahora llamado el efecto Warburg. Warburg interpretó la incapacidad del oxígeno para reprimir completamente la producción de lactato como una señal de que el consumo de oxígeno era deficiente en las células cancerosas, pero ahora sabemos que la respiración rara vez se daña en las células cancerosas.
Aunque se produce menos ATP, la glucólisis aeróbica permite generar precursores biosintéticos de manera rápida. Estos precursores sirven para construir nuevas células, lo que convierte a la glucólisis aeróbica en una vía preferida. Sirve para respaldar la acumulación de biomasa y el mantenimiento RIDEX en las células en proliferación. Notamos que en la respiración aeróbica, la glucosa es metabolizada hasta piruvato, que entra en el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en presencia de oxígeno, generando ATP y CO. En la glucólisis anaeróbica, en ausencia de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato por fermentación, produciendo menos ATP. Y, en la glucólisis aeróbica, aunque hay oxígeno disponible, las células cancerosas prefieren convertir piruvato a lactato, priorizando la rápida generación de biomasa para proliferación, en lugar de eficiencia energética. En las células cancerosas, el metabolismo está estrechamente relacionado con la absorción de nutrientes debido a su necesidad de sostener un crecimiento y proliferación acelerados, de manera que activan vías metabólicas específicas para absorber de manera más eficiente glucosa, aminoácidos y otros nutrientes, mediante señales aberrantes de factores de crecimiento o mutaciones en genes relacionados con el metabolismo. Las mutaciones que activan oncogenes o inactivan supresores túmeres afectan las enzimas metabólicas, promoviendo la glucólisis aeróbica en el cáncer. Alteraciones en vías como PI3K, AKT, HIF1 y mTOR impulsan la glucólisis, favoreciendo la proliferación y supervivencia celular. HIF1 regula genes relacionados con la glucólisis y la angiogénesis, mientras que AKT y mTOR afectan la actividad de enzimas glucolíticas y transportadores de glucosa. Estas mutaciones favorecen la adaptación del tumor a ambientes con oxígeno limitado. Notemos algunos de los factores, por ejemplo, los receptores de tirosina quinasa activan la vía PI3K, que, a través de AKT, aumenta la captación de glucosa al promover la translocación de transportadores de glucosa a la membrana y la fosforilación de enzimas glucolíticas. El RAS estimula la autofagia lisosomal para liberar aminoácidos, que son reutilizados para el crecimiento celular. El MYC regula genes que incrementan la captación de glutamina y su conversión a glutamato, esencial para biosíntesis y energía. El HIF y MYC colaboran para regular transportadores clave como GLUT1, para la glucosa y ASCT2, para la glutamina. Otra característica del metabolismo tumoral son las fluctuaciones de oxígeno. Las células cancerígenas, al incrementar su proliferación, la formación de vasos sanguíneos se ve afectada, por lo que conduce a un déficit de oxigenación local, debido a que el crecimiento se ve limitado a una región de aproximadamente 10 células a partir de un vaso sanguíneo, lo que provoca una lejanía de las células con los vasos. Esta falta de oxígeno hace que los factores inducibles por hipoxia, HIF1, active su respuesta a la escasez de oxígeno y controle así la expresión de gran cantidad de genes, entre los que destacan los que controlan el desarrollo de vasos sanguíneos, transportadores de glucosa y enzimas glucolíticos o factores de supervivencia tumoral. Estos factores son esenciales para mantener la homeostasis del oxígeno en la célula y para la adaptación a niveles bajos de oxígeno. En condiciones de hipoxia, el factor inducible por hipoxia 1, HIF1, juega un papel clave en la adaptación celular, activando genes que promueven la supervivencia y un metabolismo alterado. En ausencia de oxígeno, la subunidad HIF1 evita su degradación, se acumula en el citoplasma y se transloca al núcleo, donde se une a HIF1 y activa elementos de respuesta a la hipoxia, HRE. Esto induce la expresión de genes que favorecen la glucólisis anaeróbica y reducen el uso de las mitocondrias, asegurando la generación de energía en condiciones adversas. Entre estos genes, HIF1 regula la expresión de la piruvato deshidrogenasa quinasa, PDK, que inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa, PDC, y bloquea la conversión de piruvato en acetil-CoA, disminuyendo la fosforilación oxidativa mitocondrial. Asimismo, activa la lactato deshidrogenasa, LDH, que convierte el piruvato en lactato para regenerar NADE y mantener la glucólisis activa. Estas adaptaciones metabólicas, características del efecto Warburg, son esenciales en células tumorales, ya que les permiten consumir glucosa a un ritmo elevado, generar energía rápida y favorecer la proliferación en ambientes con baja disponibilidad de oxígeno.
El científico Harry Agle fue quien descubrió que en los microambientes túmeres este compuesto se agota más rápidamente, ya que su captación permite proporcionar carbono para el crecimiento, obtención de nitrógeno reducido para la biosíntesis de nuevo de compuestos nitrogenados como por ejemplo los aminoácidos no esenciales. Aparte de la glucosa, la glutamina también sirve de fuente de energía para algunos cánceres ya que puede metabolizarse rápidamente hacia glutamato y a alfa-cetoglutarato y entrar en el ciclo de Krebs. Además, en el interior celular, la glutamina favorece la biosíntesis de nucleótidos o puede convertirse en glutamato gracias a la reacción mediada por la glutaminasa, GLS. Su conversión a glutamato neutraliza los radicales libres de peróxido. La glutamina, al igual que la glucosa, es oxidada por la glutamato deshidrogenasa, GDH, generando productos como NAD, FAT2, GTP, amonio, NH4+, y malato o aspartato si se da una transaminación catalizada por la aspartato transaminasa, AT. El amonio regula el pH, mientras que el NAD se usa en la síntesis de lípidos y la reducción de especies reactivas de oxígeno, ROS. El malato puede ser oxidado en la mitocondria o el citosol, produciendo piruvato, CO2 y más NAD, donde el piruvato se convierte en lactato, glutaminólisis o glucosa, gluconeogénesis, o en acetil-CoA en la mitocondria para formar citrato. Las aminotransferasas, reguladas por oncogenes como Cras y mTOR, producen prolina, precursor del colágeno para la invasión tumoral. Cras promueve aminotransferasas e inhibe GDH, mientras que mTOR ajusta las vías según las necesidades celulares. El alfa-cetoglutarato derivado de la glutamina entra al ciclo de Krebs para producir malato, oxalacetato y citrato, esenciales en la síntesis de piruvato, aspartato, clave para nucleótidos y lípidos, o se somete a carboxilación reductora para generar citrato y promover la lipogénesis. En conclusión, al comprender mejor el proceso metabólico del cáncer, se espera encontrar nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer.